No sé por qué revisé la foto 2 veces. No tenía nada especial, la luz era tenue, cubiertos de plástico y el típico acomodo de la familia Rhodes. Sillas plegables, platos desechables, alguien sosteniendo un pastel tipo Bundt demasiado cerca del borde del encuadre. En el centro, mi papá con una mano sobre el respaldo de una silla y la otra levantando un vaso. A su lado, mi mamá con la cabeza ligeramente inclinada, usando la blusa amarillo pálido que se guarda para Pascua y para las reconciliaciones. Detrás de ellos sentada estaba mi abuela Edith envuelta en el suéter azul marino que le compré el otoño pasado. El pie de foto decía, celebrando nuevos comienzos. Bienvenido a tu nueva etapa, papá, no me etiquetaron. Ni siquiera aparecía al fondo. Abrí el sitio del registro catastral del condado por costumbre como quien revisa el clima. No tardé en encontrarlo. La casa de Sycamore Lane ya tenía otro nombre. La escritura había sido transferida 6 días antes. La firma de mi papá nítida y sin alma. La de Edith más pequeña menos firme. No sentí nada al principio. Solo me quedé viendo la pantalla, luego la taza de té que no enjuagué esa mañana. Una mancha pequeña ya se había fijado cerca del borde. El teléfono sonó 3 veces antes de que mi mamá contestara. Cass, una pausa como si el aire se tensara. Tal vez sea mejor que ya no te aparezcas. Las cosas están complicadas. No lo hagamos más difícil. Ni una palabra sobre la casa. Ni una mención de Edith. Solo una voz demasiado tranquila para lo que habían hecho. Colgó antes de que pudiera preguntar algo. Antes de que recordara cómo se preguntaba. Me quedé sentada en la mesa con los dedos apenas curvados bajo el borde. La uña rota de mi pulgar derecho se atoró en la madera. Todavía había una carpeta con formularios legales, que no guardé del trabajo, poderes notariales, formatos de revocación. Ese tipo de papeles que existen justo para evitar esto. La taza sobre la encimera aún tenía el resto del café. Frío ya con 2 anillos marcados por dentro. Como una advertencia que nadie recordó. Volví a mirar la foto, hice zoom. Este año habían colgado luces decorativas. Alguien puso servilletas de tela. Creo que eran las mías las que dejé en el cajón de la cocina hace 2 días de Acción de Gracias. Un hilo rojo suelto colgaba del borde. No guardé la imagen. Pero tampoco la cerré. Hay borrados que no hacen ruido. Nunca esperé tarjetas de agradecimiento, pero sí creí que al menos alguien lo notaría. Hubo un año en que le mandé lirios a mi mamá por el Día de las Madres. No rosas, ella siempre decía que las rosas eran la opción obvia. Le puse una nota, nada complicado. Solo para la mujer que hacía que nuestra casa oliera a vainilla los domingos. Nunca mencionó haberlas recibido. Una vez manejé 3 horas y media bajo aguanieve para llegar a un brunch familiar. Llevé el pastel de manzana que hacía la abuela Edith. Misma canela, el mismo papel encerado doblado debajo. Mi papá le dio una mordida, se limpió la boca y agarró otro pedazo sin levantar la vista. Mi mamá comentó, la próxima vez con menos azúcar. Tu prima está tratando de bajar de peso. Me senté en la esquina de la mesa y ofrecí servir más jugo de naranja. Siempre me dejaban servir. Y doblar. Y recoger. Me volví experta en navegar el silencio. En mantener el tono neutro, las mangas bien remangadas, las rodillas juntas. Me reía cuando tocaba. Nunca mencionaba nada que pudiera desestabilizar la mesa. En el trabajo una vez salí en medio de una declaración legal para ir por la abuela Edith. La residencia llamó. Se había salido 2 cuadras con pantuflas. Me fui sin cerrar la laptop. Las luces del pasillo zumbaban cuando firmé su salida. Marshall no abrió la puerta de inmediato cuando la llevé de regreso. Cuando lo hizo, revisó su reloj antes de mirarme. Te llamé porque nadie más podía ir. No fue un gracias. No un nos preocupamos. Solo esas 10 palabras cortadas en seco. De vuelta en mi departamento, lavé a mano la bufanda que traía puesta. Se le había pegado grasa de algún diner que ella no recordaba haber visitado. Hice sopa. Me quedé con ella hasta que se quedó dormida. Luego vi la luz roja parpadeando en mi teléfono, 6 llamadas perdidas del trabajo. No devolví ninguna hasta la mañana siguiente. Aún así, envié flores al mes siguiente. Aún así, regresé a casa por Navidad, aunque cambiaron la hora de la cena sin avisarme. Toqué el timbre cuando ya iban a la mitad del postre. Mi hermana me miró desde el pasillo. Hubieras checado el grupo de WhatsApp.
Ahí estaba yo con un platillo que sabía que no se iban a comer. Todavía estaba caliente debajo del aluminio. Algunas personas prueban el agua metiendo un pie. Yo llevaba años nadando en ella, esperando que cambiara la temperatura. Antes pensaba que las omisiones podían ser accidentales, que tal vez alguien se olvidó del sello de la nota del nombre, pero seguía pasando. Para mis 15 años llegó un sobre sin letra a mano, solo una etiqueta impresa. Dentro una tarjeta comprada en la tienda. Brillitos en las esquinas, un dibujo genérico de pastel y una sola frase en letras plateadas. Feliz cumpleaños a una joven muy especial. De parte de todos nosotros. Nadie la firmó. La guardé un tiempo en el cajón solo para ver si alguien la mencionaba después. Nadie lo hizo. El año en que me aceptaron en el programa local de Derecho, llevé la carta a casa doblada en 3 partes, escondida entre 2 recibos para que no pareciera que quería presumir. La dejé sobre la orilla del mostrador de la cocina, donde siempre se dejaba el correo. Marshall la miró de reojo. Bueno, al menos nos ahorramos la colegiatura fuera del estado. Y ya, nada más. Ninguna pregunta sobre becas ni sobre cuántos fines de semana trabajé para subir mi promedio. El sobre desapareció de la pila al día siguiente. Lo encontré semanas después debajo de una lista del súper. En la iglesia, cuando Lily recibió el premio juvenil de la comunidad, las bancas estaban llenas. El pastor Boone decía los nombres como si fueran cuentas de un rosario, cada uno elevado, un poco sostenido bajo la luz. Demos gracias por la familia Rhodes, dijo, y por las jóvenes notables que llevan ese apellido con orgullo. Yo estaba ahí, en la tercera fila, sosteniendo un abrigo que no era mío y viendo cómo los bordes de la placa de Lily atrapaban la luz del sol. Ella giró para saludar al público, no hacia mí. Las fotos familiares se volvieron rituales de ubicación. Nunca sabía dónde pararme, así que esperaba a que alguien me hiciera una seña. Siempre era en la orilla, al final del sofá junto a una planta en maceta, medio dentro del encuadre. Un año la abuela Edith me tomó de la muñeca y me llevó hacia el centro. Tú perteneces aquí. Sus dedos no me soltaron hasta que sonó el clic de la cámara. Ese fue el único año en que no parecía que estaba a punto de irme. La mayoría de los recuerdos no duelen al instante. Se asientan poco a poco como el polvo en una habitación cerrada. No hacen ruido, solo están. No recuerdo haber escuchado el golpe en la puerta. Solo la abrí porque algo se sentía fuera de lugar. Ella estaba sentada en el último escalón con las rodillas pegadas al pecho, sosteniendo una pequeña maleta café con un cierre roto. Sus zapatos no combinaban. El izquierdo se veía más viejo o tal vez solo más desgastado. En el regazo tenía la misma taza que usaba cuando me leía en voz alta, de cerámica con borde de flores ya deslavadas, una astilladura cerca del borde. No levantó la mirada de inmediato. Yo no dije su nombre. Cuando tomé la maleta, sus dedos se soltaron sin resistencia. Dijeron que tendrías más tiempo, no más espacio, no más paciencia. Solo tiempo como si me hubieran dado una tarea y un reloj. Dentro la ayudé a sentarse. No se quitó los zapatos, solo volvió a colocar las manos sobre la taza y se quedó mirando la pared donde colgaba un calendario con 3 meses de atraso. No lo mencionó. Llamé a mi mamá. Sabes que tu padre está bajo mucha presión. Su voz tenía ese silencio especial que usaba cuando estaba a punto de colgar. No lo hagas más difícil. Nadie mencionó la lluvia, ni los papeles de transferencia doblados en el forro del abrigo de Edith. La tinta se había corrido un poco cerca de su firma. El nombre de mi papá estaba arriba seco firme. Busqué una cobija y la envolví sobre sus hombros. No se movió. Su boca se abrió una vez como si fuera a hacer una pregunta que no terminó. Dijeron que yo solo estorbaba. Nadie de esa casa volvió a llamar. Nadie se aseguró de que hubiera llegado. Dejé la puerta sin seguro durante 3 horas por si acaso. Luego giré el cerrojo sin pensarlo y puse agua en la tetera aunque no me pidió té. Desde el otro cuarto la escuché toser seca superficial. Ese tipo de tos que suena a alguien que ya no está del todo aquí. Giró la cara hacia el respaldo del sofá y jaló más la cobija. Sus nudillos rozaron la porcelana. Al pasar frente al espejo del pasillo noté que tampoco me había quitado los zapatos. No gritaron.
No la echaron con sirenas ni advertencias, solo la dejaron en mi puerta como algo que ya no combinaba con su sala. Hace falta muy poco para hacer sentir a alguien reemplazable. Antes creía que el silencio era derrota. Ahora sé que también puede ser una decisión. El grupo de chat tenía 12 miembros. Primos cuñados, gente que olvidaba mi cumpleaños pero sí mandaba memes. Escribí una línea, ella se queda conmigo, por favor no vengan. Luego presioné enviar y vi cómo el mensaje se hundía debajo de una foto del perro de Lily disfrazado para Halloween. Nadie respondió. No llamé hasta la clínica. No busqué abogados, ni formatos, ni declaraciones. Compré pastillas de mentol y me di el agua en la tetera como lo hacía cuando le dolía la cabeza en mi infancia. Su tos seguía igual. Encontré la bufanda roja al fondo de la caja de invierno. Olía ligeramente a cedro y a algo más antiguo. La sacudí con cuidado y la dejé doblada sobre la silla más cercana. Sobre la mesa puse un plato con pan tostado, seco, una taza aún humeante y una carta que no había sellado. El papel estaba tieso de tanto esperar. El encabezado, para quienes dejaron de verme. Nada escrito aún, solo el espacio donde las cosas reposan antes de ser nombradas. Mi celular vibró una vez, un mensaje de mi hermana. Tú siempre complicas todo más de lo necesario. Lo borré sin leer lo demás. Luego abrí la configuración, deslicé entre los contactos y bloqueé el número guardado como papá, oficina. El punto al final del nombre se sintió demasiado definitivo. No hice ningún anuncio. No le conté a nadie lo que estaba eligiendo. Apagué las notificaciones. Cerré sesión del lugar donde subían fotos de cenas al horno calcetas, colgadas en la chimenea, y retratos de grupo editados. Antes contaba cuántos píxeles ocupaba en esas fotos, ahora ya ni reviso. Esa noche abrí la ventana de la cocina. No mucho, solo lo suficiente para que el aire cambiara. El frío se fue metiendo despacio, arrastrándose por la encimera, alcanzando mi muñeca, justo donde la tela ya estaba desgastada. No me moví. En el silencio recordé algo que mi mamá dijo una vez en una cena de cumpleaños, después de que me ofrecí a lavar los platos. Cass siempre busca cómo meterse, ¿verdad? Nadie le llevó la contraria. Yo sonreí en ese entonces, calladamente. No tengo por qué explicar por qué ya no hablo. No tengo que justificar el espacio que decidí ocupar. El silencio puede parecer rendición para quienes solo entienden el ruido. Antes pensaba que el silencio era lo que quedaba cuando algo terminaba. Ahora creo que es lo que nace cuando ya nadie está tratando de ganar. La primera mañana preparé té negro sin medir. Solo las hojas necesarias para teñir el agua. Partí una manzana como ella solía hacerlo, pelándola en espiral sin romper la línea. El cuchillo se atoró una vez, justo en un golpe que no había notado. No hablamos. Ella se tomó su tiempo con el pan tostado, envolviendo la taza con ambas manos entre sorbos. Yo no llené el silencio. No había nada que tapar. Después se sentó cerca de la ventana con aguja e hilo. La bufanda tenía un borde deshilado apenas, pero lo suficiente para que lo notara. La remendó sin preguntar. Yo la observaba desde la cocina, aún con la toalla en las manos. ¿Te arrepientes?, pregunté en voz baja, sin saber bien a qué me refería firmar los papeles, criarlo confiar en cualquiera de ellos. Ella no levantó la mirada. Su pulgar rozó el borde de la taza. Asintió leve, no como un sí o un no, sino como quien entiende. Esa tarde encontré un diario viejo bajo la cama. El lomo estaba cuarteado por el calor y las primeras páginas estaban en blanco. No escribí mucho, solo una línea al centro. Sigo aquí y lo vi pasar. Los días pasaban sin patrón, sin visitas, sin notificaciones. El calentador sonaba disparejo. Las cortinas retenían la luz más de lo que pensaba. Encontré una maceta de lavanda en la tiendita de la esquina. No de esas brillantes que suben a redes, esta se veía dudosa. La puse junto a la ventana de todos modos al lado de la maceta de barro, con una esquina rota, esa que ella alguna vez llamó su amuleto. Mantuve su té caliente, doblé la ropa en pares, me movía más lento de lo que solía hacerlo. Llegó un mensaje a mi celular desde un número desconocido. Deberías pensar en lo que esto le está haciendo a la familia. Sin nombre, solo una frase sacada de algo viejo usada antes. No contesté.
Coloqué el teléfono boca abajo sobre la encimera y limpié el aro de agua que dejó. Algunas mañanas ella tararea no una canción, solo un sonido bajo sin forma. Nunca dura mucho, pero llena el espacio entre 2 sorbos. Nunca le pregunto qué es. Hay una clase de paz que no se anuncia. No arregla las cosas ni las borra. Solo deja de pedirte explicaciones. Ya no me sobresalto cuando su nombre aparece en la pantalla. El tono es predecible ahora, una preocupación controlada con la suavidad suficiente para sentirse como presión sin sonar como tal. Quizás deberías dejar que tu papá la visite. Está preocupado, sin saludo, sin signos de puntuación. Como si la urgencia justificara la omisión. No respondí. No de inmediato. Dejé el celular junto a la lista del súper que aún no terminaba. Huevos, detergente, pañuelos, silencio. Esa tarde, un viejo compañero de escuela me mandó una imagen del periódico local. Carta al editor, la familia merece perdón. La firma decía Marshall Rhodes. En la foto llevaba la chaqueta azul marino con el pin dorado en la solapa. Siempre le gustaron las prendas que insinuaban autoridad sin declararla. La cita debajo de su nombre estaba recortada para caber en la columna. Me parte el alma estar alejado de mi propia madre justo cuando más necesita a su familia. Usó la palabra alejado como si yo hubiera usado un cuchillo. No mencionó las altas del hospital, ni los umbrales, ni la lluvia. Solo la imagen de una hija que se salió del guión. Esa noche sonó el teléfono, un número que aún no había bloqueado. Cassidy, la gente ya está empezando a hablar. La pausa después no fue un silencio, fue una espera. Podrías aclarar las cosas, hablar con la prensa, decir que no es lo que parece. Me quedé quieta con una mano sobre el respaldo de la silla de cocina. No voy a decir nada. No me quedé en la línea para escuchar lo que venía después. A la mañana siguiente encontré un sobre debajo del tapete de la entrada, sin remitente. Adentro venía una tarjeta color crema con letras en relieve y un leve aroma floral. La familia lo es todo. No dejes que un momento de emoción te cause un remordimiento de por vida. Al reverso, una sola frase escrita con letra cursiva pequeña y cuidadosa: piensa en la abuela, por favor. La última palabra se curvaba hacia arriba, como si no quisiera aceptar que estaba suplicando. Reconocí la letra de Lily. De niña solía escribir tan suave que apenas se notaban sus palabras en las tarjetas de agradecimiento, siempre dudando, pero siempre clara. No la rompí, tampoco la enmarqué. La guardé bajo la pila de recibos viejos de luz y gas que aún no he tirado. Esa noche abrí el cajón junto a mi cama y saqué la carta que había comenzado la noche en que ella llegó por primera vez. Sin fecha, sin saludo, a quienes dejaron de verme. Debajo escribí 2 palabras al centro: ya no. Dejé de justificar mis decisiones cuando entendí que el problema nunca fueron las explicaciones. Mi trabajo ahora es silencioso. Formularios de sucesión, declaraciones finales, listado de bienes hasta la última taza astillada. Lo hago en la mesa de la cocina entre rellenar el vaso de agua de Edith y revisar que el radiador no esté silbando otra vez. No es un trabajo vistoso, pero me queda. La semana pasada me contactó alguien del despacho antiguo. Había una vacante, jornada completa, prestaciones, horario fijo. Siempre tuviste potencial. No dejes que este desvío te defina. La palabra se sintió fuera de lugar, como si cambiar de rumbo fuera tomar el camino más pobre. Escribí una respuesta breve, educada, y no la volví a leer. A la mañana siguiente, Edith doblaba sábanas junto hasta mí. Sus manos ya no se movían como antes, pero seguía alineando las esquinas con una precisión tranquila. La tela tenía un pequeño rasgón fácil de pasar por alto. ¿Tú crees que esto era para lo que viniste al mundo? No esperó respuesta. Solo siguió con la siguiente pieza. Tomé una que tenía una mancha de café en la orilla. No mía, tampoco suya, de antes. No creo que esté desperdiciado, dije doblando una vez. Si aún me siento yo misma en esto. Cuando llegan mensajes, ahora no los abro de inmediato. Los dejo esperar. Las consultas legales sí las contesto. Las personales ni las leo. Clara me ayudó a preparar un aviso de una sola página. No hablo en nombre de la familia Rhodes. Ya no tengo ningún vínculo. Hay una versión de mí que habría dudado antes de enviarlo. Esa versión ya no vive aquí. La semana pasada actualicé el expediente médico de Edith.
En el apartado de responsable quité el nombre de Marshall. La recepcionista no se inmutó, no preguntó nada. Solo tecleó y asintió con la cabeza una vez. La lavanda en el porche ha comenzado a mostrar color. Un tallo se dobló por su propio peso. Lo sostuve con cuidado usando un palillo de madera que encontré en un cajón viejo de cosas para picnic. Todas las tardes la riego a mano. No por costumbre, sino porque me recuerda que algo puede crecer incluso en tierra poco profunda. Ayer llegó un mensaje de alguien que apenas recordaba. Aún hay tiempo para arreglarlo. No tienes que quemarlo todo para ser libre. No contesté. Tampoco lo borré. Solo lo moví a una carpeta que llamé Otros. Esa misma tarde escribí en el margen de un recibo del súper: la libertad no siempre deja cenizas. A veces deja raíces. Antes creía que el cierre llegaba con ruido. Un mazo o una puerta que se azota, algo lo suficientemente definitivo como para hacer eco. Pero este llegó en silencio, papel, no piedra. El sobre llegó sin previo aviso, delgado, sellado por el gobierno de esos que no piden ser abiertos de inmediato. No lo rompí. Usé el abrecartas de mango de latón, ese que estaba en el escritorio de Edith y que nunca cortaba del todo bien. Dentro lenguaje formal, tinta negra, 2 firmas. La casa en Sycamore Lane ya no estaba en disputa. La transferencia fue revertida. Todas las decisiones tomadas bajo presión quedaron anuladas. No hubo disculpas. Solo la reversión. Solo deshacer. No llamé a nadie. No hubo celebración, ni brindis, ni mensaje redactado. Coloqué los papeles junto a los demás formularios del hospital, hojas de admisión, declaraciones firmadas en salas demasiado iluminadas. Más tarde esa noche doblé otro tipo de carta. Una hoja, sin membrete. Al inicio escribí mi nombre completo sin adornos. Debajo 3 puntos. Retiro de cualquier reclamación de herencia. Ruptura total de vínculos legales o personales con la familia Rhodes. Una sola frase al final. Ya no estoy ahí. La metí en un sobre a mano. La dirigí a Marshall Rhodes. Sin remitente. No la imprimí. No guardé una copia digital. Caminé hasta la oficina postal en la calle Lincoln y la deslicé yo misma en la ranura de envíos. La mujer del mostrador preguntó si quería número de rastreo. Negué con la cabeza. De camino a casa me detuve en la tiendita de la esquina, esa donde las revistas están cubiertas de polvo y la caja registradora todavía es de lata. Compré una libreta de pasta dura forrada en piel. El lomo estaba cosido a mano. Las páginas adentro tenían motitas suaves desiguales como la piel. Al llegar la abrí en la primera hoja y escribí una sola línea con tinta. Este es el primer año en que no temo el nombre que me dieron. Luego cerré el cuaderno y lo puse en el estante junto a la taza con la grieta apenas visible y el frasco con cabezas de lavanda sueltas que nunca terminaron de secarse. No sé si él abrirá el sobre. No sé si acabará en la basura, con volantes, fichas del banco y propaganda política. Solo sé que ya no seré yo quien cargue con su peso. Hay cosas que no necesitan ser leídas, solo necesitan ser enviadas. Todavía me sorprendo tomando 2 tazas. La que tiene la grieta delgada y un anillo azul tenue siempre termina cerca del hervidor, aunque la haya escondido detrás del tazón astillado. Esta mañana dejé hervir el agua demasiado tiempo. El silbido no me molestó. Llenó la habitación como lo hacían antes los recuerdos punzante y luego ausente. Ahora hay solo una silla junto hasta la ventana. Se inclina un poco hacia la izquierda, cruje si me recargo demasiado. No la arreglo. Me siento ahí cuando la luz entra de lado. A veces con té, a veces sin nada. Solo yo y el crujido suave de la madera. La bufanda sigue doblada en la orilla de la mesa. No la muevo. No la muestro. Solo la dejo estar. El último mensaje de Caroline llegó en primavera. Una disculpa mecanografiada sin asunto. Todos cometemos errores cuando estamos de duelo. No respondí. No había espacio en esas palabras para el reconocimiento, solo el tipo de oración que pretende cerrar una puerta en silencio. Una tarde encontré una lista del mandado escrita con su letra ordenada un poco inclinada metida dentro de un recetario. Había escrito canela 2 veces como si la primera hubiera sido fácil de olvidar. Afuera regresó la lavanda, más frondosa este año.
Los tallos están firmes, el morado casi amoratado. No esperaba que floreciera. Solo la regaba. No tenía esperanza. Alguien de la clínica me preguntó si podía revisar unos formularios poder notarial, deseos finales, declaraciones sin testigos. Dije que sí. He empezado a guardar una carpeta con papeles demasiado frágiles para doblar. La mayoría tiene firmas que tiemblan hacia el final. Hay una fotografía que nunca enmarqué. Ella no sonríe. Solo está sentada con una taza en la mano, la mirada un poco desviada. Así es como la recuerdo mejor sin fingir, simplemente estando. Ya no cuento las festividades. Cuento el sonido de la lluvia sobre el tejadito de lámina, el día en que el correo llega tarde, la tarde en que el pasillo huele otra vez a cedro. La semana pasada una vecina me preguntó si tenía hilo. Le di un carrete, luego lo olvidé. Al día siguiente apareció un frasco de mermelada afuera de mi puerta sin nota. No lo abrí. Me quedé con el listón. Algunos finales no se cierran. Simplemente dejan de hacer eco. Esta mañana escribí una frase en mi libreta. El silencio no es ausencia, es pertenencia. No la escribí para que alguien la leyera, solo para que la página la sostuviera. Y ahora, sin que nadie mire, dejo que la tetera silbe otra vez, solo una vez antes de apagar el fuego.